Amados, estamos ya en esta noche por fin terminando con una serie de estudios que no recuerdo cuándo comenzamos. Tenemos varios meses hablando de la serie de estudios bíblicos en la disciplina del estudio bíblico personal. Gloria a Jesús. En diferentes formas hemos hablado de cómo se debe de estudiar la palabra de Dios, pero lo más importante es de lo que hemos hablado de todo esto es que no se trata de conocer, sino de practicar lo que aprendemos. Amén. No se trata de también entrar en competencia para ver quién sabe más. Eso es de la carne y no le agrada a Dios. Y el que pierde el tiempo en eso puede hasta perder el alma. Así que cuídese de estar tratando de ver quién es más exégeta o no. Aquí todos somos iguales en Cristo. Y aquí nadie sabe nada. El que sabe es Jehová. Amén. Gloria a Dios. Así que quiero que entendamos esto, que hemos estado estudiando de la Biblia para ser mejores estudiantes en el aspecto no de simplemente memorizar, aprender información, sino de poner en práctica, amén, lo que hemos estado aprendiendo. Entonces, en esta ocasión, para terminar, si recordarán, hace un tiempo atrás el pastor dijo que íbamos a hablar acerca de cómo preparar un mensaje o un sermón, y entonces hoy vamos a cerrar la serie de la Biblia con algo que va a ser como una introducción, porque esto de cómo preparar mensajes o estudios bíblicos es algo que es un curso. Y en el Instituto Bíblico, cuando usted vaya, si no ha ido, le van a dar esa materia de homilética, y es importante, amén, que aprenda todo lo que se va a enseñar en ese lugar, en la sabiduría de Dios, amén. Pero este tema hoy es como quien dice, un tema que hay que tratarlo por una razón sencilla. Después de estudiar acerca de la Biblia y de cómo preparar estudios, no podemos quedarnos con aquello que aprendemos y retenerlo. Hay que dárselo a otros que lo necesitan. Es necesario que el que no conoce del Señor conozca el Evangelio a través de nosotros, y que el que ya conoce sea ministrado también a través del ministerio que el Señor ponga en nuestras manos. Gloria a Dios. En 2 de Timoteo 4:2, Pablo exhorta y le dice a Timoteo, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Gloria a Dios. Aquí tenemos ya en esta cita también vamos a decir, el fundamento del por qué debemos aprender, por qué debemos estudiar. Amén. No le estoy diciendo que si usted no va al instituto no puede predicar. ¿Verdad que no dije eso? No, es una materia que se enseña para ayudar a los que ministran a hacer mejor el trabajo, simplemente. Pero todo, y quiero que ahora entienda algo, este tema no quiere decir que esto es para los que vienen al púlpito a predicar, porque todos estamos llamados a ministrar la palabra. Amén. Porque todos aquí tenemos un llamado, y por todo el mundo, o sea, estamos llamados todos a ser predicadores. Este tema aquí no quiere decir que usted debe de ser un predicador elocuente, de gran verbo. No, eso no es eso. No es ahí donde está la bendición. No es ahí donde está el secreto. Porque una persona que nunca ha ido a la escuela, cuando se pone en la mano de Dios y busca la presencia de Dios y empieza a buscar en los tesoros de la palabra, puede traer el mensaje que va a traer vida a los muertos. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, aunque usted no tenga entrenamiento profesional, el entrenamiento te lo da el Espíritu Santo cuando entras al rollo, a la Biblia, a estudiar con disciplina. Amén.
con seriedad. Gloria a Dios. Decir, ok, yo no tengo que tener un micrófono, no tengo que estar en el púlpito, pero quiero dar lo mejor de mí cuando voy a hablar de Cristo, cuando voy a evangelizar, cuando voy a ayudar a alguien con una palabra de lo alto. Yo quiero hacerlo bien. Aleluya. Gloria a Dios. Esta debe ser la actitud de todo creyente, ¿verdad que sí? Pues bien, gloria a Dios. Entrando entonces en lo que es, ¿verdad?, el ministerio de la palabra de Dios. Veamos una cosa importante, y es que debemos definir lo que es ministerio. Cuando usted escucha esta palabra, la palabra ministerio, son algo bien serio, ¿sí o no? Y en verdad lo es, gloria a Dios. Es algo serio, pero como suena tan serio, uno piensa, bueno, eso se refiere a los que están de pastores, evangelistas a tiempo completo, etc. Y realmente esta palabra tiene un significado que cuando uno lo analiza bíblicamente, entendemos que no se refiere solamente a los que están en el ministerio a tiempo completo, sino que todo hermano y hermana en Cristo puede ser un ministro de Dios. Gloria a Jesús. Cuando vamos a lo que es esta definición de la palabra ministerio, no vamos a leer ese párrafo entero, nada más al principio. Esto es del diccionario de Vine. Dice que viene de la palabra griega diaconía, de donde tenemos el término diáconos. Gloria a Jesús. Y pues el oficio y obra de diáconos se refiere a aquellos que son ministros. Diaconía es ministerio. Un diácono es un ministro. Pero hoy en día lo tenemos como un título a aquellos que son oficiales en la iglesia. En el tiempo de la iglesia primitiva se está hablando de aquellos llamados a servir en la obra de Dios. Se usa en un sentido general acerca de deberes domésticos, acerca de quehaceres que se hacen. Ahí hay algunas citas bíblicas. Y también, obviamente, de un ministerio religioso y espiritual, del ministerio apostólico. Y en un sentido básico, como dije, significa servicio. ¿Cuántos están llamados a servir? Amén. ¿Cuántos están sirviendo aquí en la casa de Dios? Amén. Usted es un ministro del Señor. Porque el ministerio es servicio. Un ministro es un siervo o una sierva de Dios. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, cuando hablamos de ministerio de la palabra, ¿de qué estamos hablando? De servir al Señor y a las almas con la palabra. Servirles el pan de la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, amén. Hay personas llamadas a ser ministros en cuanto al orden eclesiástico. Amén. Todos somos ministros en el orden espiritual. Amén. En el orden eclesiástico tenemos ministros que son los pastores. Hay evangelistas que se dedican a esto solamente, de predicar el evangelio. Son ministros de la palabra también. Gloria a Dios. Puede haber incluso maestros que ese es su único trabajo y están ministrando en alguna institución de estudios superiores en cuanto a lo que es el estudio de la Biblia. Amén, pues si lo están haciendo llamados por Dios, que esta es la clave, es llamado por ¿quién? Dios. Amén. O sea, hay gente que están enseñando Biblia en seminarios o institutos y lo están haciendo como una profesión. Es decir, como una profesión como si fuera secular. Esto es espiritual. Cuando Dios te llama, no importa dónde te pone a hacer la obra, entonces está respaldado por Dios. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, dice en 1 Corintios 12:5, y hay diversidad ¿de qué? De ministerios. Pero el Señor
es el mismo. Alabado sea el Señor. Hay diversidad de ministerios. Bendito Dios. ¿Por qué tengo esta cita ahí? Para que entendamos que en la iglesia se sirve a Dios de muchas formas. Y que aunque usted quizá está ahí sentado y cree que no es importante, sí es importante en el pueblo de Dios y tiene un llamado y tiene una función importante para Dios. Y si no sabe para qué Dios te ha llamado, el Señor te lo puede revelar. Amén. Bendito Dios. Ahora, entonces, en cuanto al ministerio, ¿cómo sabemos que hay un ministerio de la palabra? Porque siempre estamos identificando los 5 ministerios principales de pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles y ya. No, pero está el ministerio de la palabra. Amén. Y esto lo podemos ver aquí en Hechos, capítulo 6, cuando ellos le dicen que no era justo que se dedicasen a servir a las mesas. Dice, busquen entre ustedes a 7 hombres llenos de sabiduría y del Espíritu Santo para que se encarguen de esta obra, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aleluya. ¿Ven claramente que hay un ministerio? El de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que los apóstoles están diciendo, nos tenemos que dedicar a la enseñanza y a la predicación. Junto con, obviamente, la oración, que como líderes debían de dirigir al pueblo bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Pero quiero que al usted leer el contexto más adelante en su casa, puede leer ese capítulo, quiero que note algo con lo que ocurre en esta historia. Y es que Pedro no está poniendo por encima el ministerio de la palabra y poniendo en poco el ministerio de las mesas. Eso no es lo que le está haciendo. No. Al contrario, yo quiero que noten cómo él eleva el servicio de las mesas a un llamado tan serio, donde él dice, así, ¿verdad? Como los que están dedicados al ministerio de la palabra deben ser llenos del Espíritu, también los que sirven las mesas deben ser llenos del Espíritu de Dios. O sea que aquí, en este reino, en el reino de Dios, no estamos buscando el diferenciar los llamados y poner uno por encima de otro. Porque yo creo, amados hermanos, que si el Señor me llamó a servir las mesas, pero yo me pongo a estar en el ministerio de la palabra, ¿sabe qué? No soy de bendición en el pueblo de Dios. En verdad, sufro yo y sufre el pueblo. Porque Jehová no va a bendecir esa decisión, gloria a Dios. Pero el que sirve a las mesas siendo lleno de Dios. Aleluya. Un sirviente lleno del Espíritu Santo puede impactar más que un predicador que está seco y muerto espiritualmente. Alabado Dios. Porque si estoy seco, no tengo nada que dar por mucha Biblia que yo sepa. Pero el que me viene a servir en la mesa ahí en el basement, cuando estoy en una de esas cenas suculentas, como él viene en la unción, él va a notar que yo necesito oración y me pone la mano y dice, recibe poder. Ve que todo en el reino es espiritual. Amén, gloria a Dios. Todo lo que hacemos cuando es bajo la unción de Dios, hay bendición. Por lo tanto, el que ministra, sea en el ministerio que sea, debe perseguir el hacerlo lleno del Espíritu Santo de Dios y con sabiduría de lo alto. Entonces, tengo que venir a este punto. Si esto se demanda de los que sirven a las mesas, si los que sirven simplemente repartiendo el alimento deben ser llenos de poder, cuanto más tú y yo, si estamos llamados a enseñar o predicar. Oh, que Dios tenga misericordia de nosotros, que podamos entender la seriedad
de lo que es ministrar, de lo que es servir en el reino de Dios. Que el Señor espera de nosotros, aleluya, corazones rendidos, corazones quebrantados, corazones llenos de Dios, llenos de la presencia, aleluya, dispuestos a servir al Señor. Gloria a Jesús. Vamos a entrar entonces en materia de qué es un sermón, ya que tenemos que hablar un poco acerca de en qué consiste esto. ¿Cómo lo definiría usted? ¿Qué entiende usted de qué es un sermón? Gloria a Jesús. Esto, cuando viene a la mente nuestra, pensamos en un predicador, alguien que está predicando algún mensaje. Me gusta siempre ir a las definiciones del origen de las palabras, simplemente para tener más certeza en la definición, entender un poco más lo que es esto de hacer un sermón. Gloria a Jesús. Cuando vamos a la etimología, que es el origen de las palabras, esta palabra viene del latín, que está ahí, que no lo sé decir, pero me imagino que es así como va. Gloria a Jesús. Se define como un discurso sobre un texto de las Escrituras, también como lo que se predica. Note esto. Un sermón es un discurso sobre un texto de las Escrituras. Bendito Dios. También se define como habla continua, una habla continua, conversación común, rumor, charla aprendida. Esto es cuando vamos más atrás al uso que se le daba anteriormente, ¿ok? Porque hoy en día ya lo entendemos como lo que es una predicación, ¿verdad? En un discurso. ¿Por qué le dicen discurso? No crea que está hablando aquí de un discurso como hacen los políticos que escriben y empiezan a hablar con elocuencia. Cuando hablamos de discurso es que hay una exposición donde tenemos que compartir un mensaje con una audiencia, y usualmente se hace por escrito, porque el predicador, cuando es llamado a predicar, cuando lo va a hacer especialmente ante un pueblo, debe prepararse, amén, debe de escribir lo más que pueda para hacer un trabajo excelente. Gloria a Dios. Y esta es una batalla con la carne, porque a la carne no le gusta trabajar, no le gusta estudiar, no le gusta escribir. Pero el que predica bajo la unción del Espíritu de Dios, eso no le es ningún problema, porque quiere ser usado por Dios. Y lo último que va a pensar es en salir de eso así como si fuera un vago espiritual. No, quiere dar lo mejor de lo mejor para Dios, ¿verdad que sí? En el diccionario de Vine, cuando vamos entonces a la Biblia, porque hablamos del latín, ¿no? Pero en la Biblia, si ustedes han visto la palabra logos en la Biblia, se traduce de diferentes formas, como por ejemplo verbo y palabra, y es esa palabra logos que está en Juan 1:1 cuando dice en el principio era el verbo, que es el logos. Gloria a Dios. En el griego es entonces una palabra de amplia definición. Y vemos que en Hechos 10:48 se habla de esta palabra logos. Cuando Pedro estaba predicando en la casa de Cornelio, ¿qué hacía Pedro? Estaba dando un discurso, pero no era un discurso formal, político. Él está ministrando el mensaje del evangelio. Pero noten cómo lo dice, gloria a Dios, en Hechos 10:48. Gloria a Jesús. Cuando nos vamos entonces a lo que es la palabra predicar, porque ya hablamos de lo que es el sermón. El sermón es un discurso en la exposición de un texto de las Sagradas Escrituras, que es en sí predicar lo que dice la Biblia. Definición de predicar es publicar, hacer patente y claro algo. Pronunciar un sermón, reprender severamente a alguien por un defecto, amonestar o hacer observaciones a alguien para persuadirle de algo. Gloria a Dios.
El que predica, entonces, no necesariamente debe tener un sermón escrito, porque el predicar es publicar un mensaje. Cuando decimos Cristo te ama, y esta es la razón por qué Él te ama, Él vino a morir por tus pecados, vino a darte vida, Él murió en la cruz, pero al tercer día se levantó victorioso para darte vida eterna. Y si tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, si tú crees en el sacrificio de la sangre de Cristo, serás perdonado de tus pecados. Y si crees en el Señor Jesús y lo confiesas con tu boca, serás salvo. No tiene que andar con un mensaje en un bolsillo para ver qué le va a decir. Ya usted se debe saber el mensaje básico del Evangelio de memoria para proclamar a Cristo. Y cuando empieza a proclamar a Cristo, está dando un discurso, está publicando, está pronunciando el mensaje, y cuando es necesario reprender, reprende, como trayendo corrección con el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Pues bien, amados, hay diferencia entre un sermón para inconversos y uno para creyentes. Amén. Hay diferencias. No le va usted a ministrar a un inconverso, a alguien que todavía no conoce quién es Dios, de la misma manera que le habla a un cristiano. Amén. Una de las cosas que me da, que lamento, vamos a decir, las redes sociales, el internet es una gran tecnología y es de gran bendición, pero a la misma vez, a veces, en vez de ser de bendición, dependiendo de quién lo está utilizando, es de gran daño a las almas que están allá afuera. Porque el que está seguro en Cristo y sabe dónde está parado, pues está bien, no se deja afectar de lo que oiga o vea. Pero el que no conoce el Evangelio y ve los fenómenos que se exponen de gente que no sabe cómo utilizar estos medios de una manera sana, de una manera justa, de una manera santa. El cristiano, cuando va a hablar de la palabra de Dios en redes sociales, debe de hablar de Cristo. Debe de hablar de Cristo, debe de hablar lo que dice la Biblia cuando está hablando en una audiencia donde hay personas que no saben nada de Jesús. Amén. Cuando la audiencia es cristiana, sabemos que, amén, en los medios también se puede ministrar, pero con sabiduría. Esto es todo lo que digo, amén. Bien, bueno, vamos a ver, yo quiero que veamos algunas de las diferencias que hay en el mensaje que se predica a incrédulos o sermones para cristianos. El propósito principal de un sermón a un incrédulo es presentar el Evangelio y llamar al arrepentimiento y la fe en Cristo. Cuando es a un cristianos, el propósito principal, ¿qué es? Edificar la fe, corregir, animar y guiar en la vida cristiana. Un sermón para un creyente, entonces, no puede tener una palabra destructiva. Una palabra que en vez de levantar la fe, la pone por el piso. Eso es contrario a lo que es el ministerio de la palabra. El que ministra la palabra en la iglesia no puede olvidarse del mensaje de corrección. Porque hoy en día, sobre todo, como dije, por causa de los medios, los predicadores de grandes iglesias, ¿qué es lo que quieren? El mensaje positivo, el mensaje de palabras de ánimo solamente, el mensaje donde se habla de solamente del bien, de que Dios quiere lo mejor. Claro, todo lo que dicen en ese aspecto es verdad, que Dios quiere lo mejor para nosotros, pero cuando se olvida la otra parte de la moneda, que es que Dios también viene a corregir el pecado, a echar fuera la injusticia, a confrontar lo que está mal en su pueblo. Cuando nos olvidamos de esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos fallando en el ministerio de la palabra si no se corrige. A ver, hay que corregir. Pero si tengo todo el tiempo un mensaje todo el tiempo de animar, hay un tiempo donde ya yo estoy bien animado, hermano. Ahora hay que decirme, espérate, bájate un poco. Estás muy animado. Estás tan animado que ya está en la carne.
Hay gente que se animan tanto que creen que lo pueden hacer todo, que creen que todo está bien. Están muy animados. Vamos a desanimarte, no tu espíritu, tu carne, con la palabra, corrigiendo. Cuando dicen amén, aleluya. El sermón para el creyente debe de ser de guía en la vida cristiana, instruyéndole a cómo agradar a Dios. ¿Qué espera Dios de ti y de mí? La audiencia, entonces, obviamente sabemos que son diferentes. Cuando se trata de el enfoque del sermón, el sermón para incrédulos, el enfoque es salvación, hablar del pecado, de la necesidad de Cristo, de la gracia y la conversión. Cuando es para los cristianos, hay que hablar de santidad, hay que hablar de obediencia, crecimiento espiritual y madurez. Y estos son ejemplos, porque la lista es larga, se puede hablar de mucho más de todo esto, pero esto es lo esencial, lo que no puede faltar en el ministerio de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Así que cuando voy a la calle a predicar, yo debo hablar de salvación. No puedo traer el mensaje de la iglesia a la calle porque no lo van a entender. ¿Qué hago yo citándole textos de sin santidad nadie verá al Señor? Un tema que no entienden ni siquiera muchos cristianos todavía. El limpio va a decir, ¿de qué tú me estás hablando? Que habló en chino. Santidad, ¿qué es eso? No, habla de, tú necesitas un Salvador. Tú no sabes que estás perdido. Venga a Cristo y salvo serás. Aleluya. Cuando estamos en el pueblo de Dios, es bueno, aunque le vamos a predicar de términos, ¿verdad?, ya más espirituales a la congregación, es bueno definir, porque lo que acabo de decir, no todos entendemos. Yo le voy a decir algo, yo no sé cuánto tiempo tengo enseñando la palabra, pero cada día, cada vez que me toca hablar de la expiación o de la gracia, yo tengo que repasar ese tema. Porque aunque yo sé lo que significan, sé que no, mi alma, mi mente no retiene todo lo que hay encerrado en estos términos. Por lo tanto, siempre trate de hacer su mensaje claro a toda la audiencia. Amén. El tono del sermón para incrédulos debe ser más evangelístico, explicativo y persuasivo. Para un cristiano el sermón, el tono debe ser más instructivo, pastoral, informativo. Cuando voy a hablarle a las almas que están afuera, si los quiero persuadir, no los puedo convencer con un mensaje insultante, con un mensaje hiriente. Amén. Yo puedo predicar todo lo que dice la Biblia, toda la verdad de la palabra de Dios, sin herir las almas. Yo puedo predicar de la realidad del infierno sin mandar a la gente al infierno. Porque a nadie, por muy ateo que sea, quiere que lo manden al infierno. Lo va a tomar como un insulto. De hecho, en inglés hay un insulto que dice, vete al infierno. Los que saben inglés saben de eso. Es un insulto feo. ¿Cómo vamos a predicar y persuadir? Noten cómo predicaba Cristo. ¿Cómo predicaba Pablo? ¿Cómo le habló Pablo al rey Agripa? Dijo él que por poco me persuades. ¡Wow! ¿Cómo fue Pablo? Con sabiduría de lo alto. Diciéndole la verdad, pero en amor. Manteniendo el respeto, hablándole con la ética necesaria que se le va a hablar a un funcionario del Estado de ese nivel. ¿Se dan cuenta, amados hermanos, que debemos tener cuidado con el tono, con la forma en que se habla la palabra? El lenguaje que se va a utilizar para los incrédulos debe explicar términos bíblicos con claridad y sencillez. Para el cristiano, el lenguaje puede asumir mayor conocimiento bíblico y doctrinal. El llamado final debe invitar a responder al evangelio. Debe invitar ¿a qué? Al arrepentimiento y a creer. Cuando es a los incrédulos. Cuando es a un cristiano,
el llamado debe invitar a obedecer, a perseverar y a aplicar la palabra que se ha predicado. Gloria a Dios. Por último, aquí el resultado esperado es que los incrédulos que se conviertan, que venga conversión. Ahora le voy a decir algo. Si lo que viene es persecución, recuerde que Pablo fue perseguido y los apóstoles, o sea que si el resultado es contrario, duele porque uno ama las almas, pero quiere decir que la palabra picó y llegó y hizo un efecto. Quiere decir que el mensaje impactó, porque cuando la palabra viene aguada, contaminada, nadie entiende lo que se acaba de decir y nadie es insultado. Debe decir algo, cuando uno predica el evangelio y lo hace en amor, aunque uno no va a insultar a nadie ni a ofender a nadie, el que quiere andar en el pecado es ofendido por la verdad. Pero si no sabe ni siquiera de qué le hablaron, no va a sentir nada en su corazón. Gloria a Dios. Pero ¿qué se espera entonces después del sermón a los creyentes? Crecimiento, corrección en la vida de la persona, fortalecimiento espiritual. Amén, que cuando terminemos de predicar, que en verdad el Señor pueda bendecir las vidas. Nosotros no vamos a hacer el trabajo del Espíritu Santo, ni allá afuera ni aquí dentro. Amén. Él es que convence de pecado y de juicio. Nuestro trabajo es predicar, punto. Pero debo hacerlo en la unción. Cuando lo hago bajo la unción, Él se encarga de lo demás. Y aunque no vea el efecto en el momento en que ha sido ministrada la palabra, tiempo después se oirán los testimonios. Vendrán las vidas a Cristo. Gloria al Señor. Pues ahora hablemos de el prepararse para predicar la palabra de Dios. ¿Cómo se prepara el creyente? Sea como sea para ministrar de persona a persona, o a un grupo de personas, o a una congregación. Debemos de prepararnos. A veces no tenemos más éxito porque pensamos, bueno, ya yo sé, ya yo estudié la homilética, ya yo sé cómo se prepara el bosquejo, y ya yo sé cómo entregar el mensaje, así que estamos listos. Esto es estar listo mentalmente. En la mente, ahí no hay poder. El poder viene de lo alto, cuando dependo de Dios, cuando necesito que el Señor llene mi vasija del aceite. Amén. Esto demanda que tengo que entrar en la presencia. Amén. Dios no me va a venir a investir de la vestidura de poder cuando estoy de vago en la casa viendo televisión, en vez de estar trabajando en el mensaje que sé que tengo que entregar. Tengo que trabajar ¿en qué? En buscar la unción, en buscar el poder. Dice la palabra de Dios que cuando Israel estaba en el peregrinaje en el desierto, cuando Moisés entraba ante la presencia de Jehová y luego salía al pueblo y le daba el mensaje que Dios le había dado. Hay que aprender este secreto, ¿no? Hay que entrar en la presencia. Moisés entraba. Él tenía la ventaja de que Dios se le manifestaba en columna de fuego, columna de nube. Tú y yo no tenemos que ver la columna, no tenemos que ver el fuego, porque ahora tú y yo somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Y cuando este templo se convierte en casa de oración, ahí dentro se manifiesta la Shekinah, cuando empiezo a buscar, a orar, a clamar, a pedir. Gloria a Dios, y el Señor trae palabra. Gloria a Dios. El primer punto es que sí, hay personas llamadas a ministrar por tiempo completo, como vimos el caso de Jeremías. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Ese es un llamado, ¿sí o no? Ahora, tú y yo, aunque no tengamos un llamado específico como ese, tenemos el llamado de evangelizar, de ir.
Ya el llamado está para todos. Id y predicad el evangelio. Es posible que alguno de nosotros venga con excusa. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. ¡Aleluya! ¿Cuánto tiene excusa todavía? Ya no, ¿verdad que no? Porque si había excusa de que soy tartamudo, como dijo Moisés dijo, soy tartamudo. Gloria a Dios. Y Jehová lo sanó. Porque al principio es verdad que Aarón tuvo que hablar por él, pero luego era él que estaba ahí día tras día, gloria a Dios, en batalla, enseñando, indicando qué era lo que iba a ocurrir. Gloria al Señor. Si su excusa es, Señor, yo no sé hablar, ¿qué le está diciendo? Yo no tengo elocuencia, no tengo preparación, no tengo facilidad, soy tímido, soy muy joven, los ancianos no me van a escuchar. En este pueblo respetan la ancianidad, la experiencia, la madurez. Yo soy muy joven. Y aquí el Jehová le dice, no digas que eres un niño. Tú vas a decir lo que yo te diga. Y en este camino necesitamos recordar que Dios nos puede hablar a través de un niño, literalmente hablando. Yes. Gloria a Dios. Y si nos llenamos de altivez, ignoramos el mensaje de un niño, nos podemos perder la gloria de Dios. Aleluya. Pero, ¿cuál es la preparación? El primer paso es orar. Este es el proceso para prepararse en el mensaje de la palabra de Dios. ¿Y por qué es la oración lo primero? Aún antes de escribir o buscar temas. No, lo primero es orar. Porque si ha sido llamado a traer un mensaje, necesita dirección de Dios. Y aún cuando es un mensaje evangelístico. Yes. Porque el mensaje evangelístico no es un mensaje, ¿cómo diría? Como un mensaje artificial grabado en una fórmula ya. No, Dios habla la palabra del evangelio de diferentes formas. Se puede introducir el evangelio de muchas formas. Y el Espíritu de Dios te va a dar la cita necesaria que va a tocar las vidas que están escuchando. Gloria a Dios. Porque Él conoce la necesidad que está en aquel oyente, en aquella persona. Bendito Dios. Y así cuando se trata de ir a una iglesia o ministrar en el santuario o en un hogar donde hay almas, un grupo de personas, Dios es que sabe cuál es la necesidad. Y si voy sin oración, voy a hablar de lo que viene a mi imaginación, a mi mente. Me voy a llevar de lo que ven mis ojos. Y a veces somos influenciados por lo que ven nuestros ojos, por lo que oyen nuestros oídos, y traemos un mensaje sin vida, sin poder, sin ministración de parte de Dios. Lo primero es orar, porque es en la oración donde Dios va a guiarte en el tema, en el texto, en la palabra que debe escuchar esa audiencia. Amén. Y les voy a decir algo. Todo, y yo sé que me van a entender muchos que pasan por esta experiencia, cuando uno entra en el proceso de buscar el mensaje en oración, vamos a ser probados como el oro. Porque en mi experiencia personal, la mayor parte del tiempo, Dios no da indicación de cuál es la palabra al principio. Hay que pelear una batalla. Hay que buscar. Hay que indagar. Hay que llorar. Hay que clamar. Hay que decir, Señor, ten piedad. Y para que, ¿sabe? Uno como en la emoción, uno habla así, Señor, no por mí, no, es por el pueblo, para que no sufran. Porque si hablo yo, Señor, mira, es para ellos, por amor a ellos, ¿ok? Tratamos de convencer al Señor.
Háblame ya, dime, porque no tengo nada todavía, gloria a Dios, y uno está desesperado por recibir, pero hay que seguir orando, hay que seguir buscando, hay que seguir preguntando, gloria a Dios. Y luego con el tiempo, mientras uno va orando, empieza a hojear la Biblia, porque luego el Señor va a indicar, empieza a leer, empieza a buscar, pero ya está, ¿qué? Orando. Primero es orar. Porque al orar, usted va a elegir, va a buscar las citas bíblicas que ya el Señor le va indicando, va a elegir las que tienen que ver con el tema que Dios le da. Hay veces que Dios te va a dar una cita y de ahí vas a predicar, pero hay otras veces que te da una palabra. La palabra amor, la palabra fe, juicio, etc. A veces una oración, una expresión. Y esa expresión te sirve del título. Y de ahí busca las citas bíblicas que van con ese tema que el Señor te da. Pero todo esto porque primero hubo ¿qué? Oración. Nunca olvide que hay que orar. Si va a visitar una alma que no conoce a Cristo, ore. Pregunte, Señor, ¿cuál es el texto? No tiene que ser necesariamente Juan 3:16. Puede que sea, pero pregunte. Porque en verdad Juan 3:16 es esencial en el evangelismo. Pero quizá el Señor va a utilizar una palabra que cuando esa persona la oiga, va a tocar una fibra de su corazón. Amén. Debe entonces luego ¿qué? Estudiar los pasajes bíblicos que ya sabe van a ser parte del mensaje. No puedo, después que el Espíritu me revela, en mi espíritu, me revela, me muestra, me enseña, me dice, este es el mensaje, no puedo ahora recostarme y decir, oh, ya salí de la crisis, porque yo sé lo que voy a hablar, ya no tengo que sufrir. No, debo de trabajar en ese mensaje, debo de hacer mi parte, Dios va a hacer la parte de Él, pero la parte mía es ahora estudiar los pasajes, las citas bíblicas, amén, para dar lo mejor de lo mejor a el pueblo que va a escuchar y ministrarle al Señor con excelencia. Número 4, debo reflexionar sobre el contexto y la relevancia del texto. Es decir, si el Señor me da una palabra acerca, gloria a Dios, no sé qué, vamos a hablar que sea una palabra acerca de cómo debo de comer saludablemente. Gloria a Dios. Yo debo, cuando voy a tomar citas que tengan que ver con la dieta del Antiguo Testamento, tengo que entender, debo reflexionar que el contexto de lo que ocurrió en ese tiempo no lo puedo aplicar ahora. Y que lo que es relevante, es decir, lo que yo puedo aplicar, debo de sacarlo de la verdad que está allí y transmitirlo al pueblo de Dios hoy. Amén. Gloria a Jesús. Espero que me estén entendiendo, amados hermanos. Gloria a Dios. En el punto número 5, debo establecer un objetivo sencillo. Porque cuando Dios pone una palabra en mi corazón, si la palabra es el amor o la fe, eso es muy amplio. La fe tiene demasiadas ramas por donde puedo irme acerca de la fe. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es? Debo de estrechar ese tema, poner el propósito específico del mensaje de Dios. Gloria al Señor. Porque si no, entonces voy a andar toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis hablando todo lo que dice la fe y el mensaje nunca termina. Y luego los hermanos siguen viendo el reloj. Pero es porque no estoy canalizado en el propósito, en el objetivo de qué es que quiero hablar específicamente. No pretenda hablar todo lo que dice la Biblia acerca de un tema. Eso no es predicar, ni siquiera es enseñar. Aún en la enseñanza, no todo se puede enseñar en un solo momento. Debo de tener un objetivo claro y definido. ¿Dicen amén? Amén. Número 6, debo planificar una estructura clara del mensaje. ¿Para qué? Para tener orden, para que los que escuchan puedan, al salir, puedan decir de qué fue que se habló. ¿Por qué? Porque recuerdan el comienzo,
el desarrollo y el final del mensaje. Amén. Y por último, el número 7 es elegir un inicio y un final. ¿Por qué? El hecho de que Dios me dio el mensaje no quiere decir que voy a ser pasivo, voy a ser, vamos a decir, inactivo en mi mente y no voy a pensar cómo introducir el mensaje. Debo de preparar lo que voy a traer, debo de escribir. Y la escritura es importante, amén, gloria a Dios, porque nos organiza la mente, organiza nuestro intelecto, nos ayuda también a canalizar bien lo que el Señor nos ha dado, gloria a Dios. Todos estos puntos son puntos básicos acerca del proceso de preparación en el mensaje de la palabra de Dios, aleluya. Ahora, algunos errores que debemos de evitar, que le voy a decir, los errores son muchos, que viene una lista larga, pero no podemos entrar en eso. Recuerde, en el instituto le van a dar homilética, gloria a Dios, al que no ha ido todavía, gloria al Señor. Pero estas son observaciones, no de una clase de homilética, sino de lo que hay en mi corazón al preparar este tema. Y vamos a tener estos puntos. Errores que debe evitar. No copie el estilo de otro predicador. Número 2. No use el púlpito para lanzar indirectas. Número 3. No crea que la unción está en el ruido. Y tampoco ministre en un estilo monótono. Es decir, irse al otro extremo y hablar como un robot. Así dice Jehová. No. Gloria a Dios. Pero vamos a repasar lo principal, lo del principio. No tiene que imitar el estilo de otro predicador, pero imite el buen testimonio. Eso es lo que hay que imitar. Si hay buen testimonio, imite eso. Pero el estilo de cada persona es diferente, porque Dios nos hizo diferentes. Y no es en el estilo que está el efecto. Un predicador, por muy famoso que sea, no es efectivo por el estilo que usa. Es la unción de Dios respaldando. Amén. Es el poder de la palabra que va llegando a la vida. Gloria a Dios. Yes. Gloria al Señor. Entonces, no puedo utilizar el púlpito para lanzar indirectas porque tengo problema con un hermano. Y entonces preparo un sermón que sé que va a afectar a ese personaje. Y dice la Biblia que los que no pagan tienen problemas, porque me deben. Voy a predicar así. Eso no es de Dios, hermano. Eso es manipular con el púlpito. El púlpito no es para manipular, no es para influenciar en la carne, es para hablar la palabra de Dios. No puedo utilizar el púlpito para uso personal, para expresar algo que es una opinión de mi mente, para ver si el mensaje le llega a alguien que yo espero que entienda la parábola o entienda la indirecta. No. Tampoco puedo ser influenciado por lo que me diga alguien acerca de la necesidad de la iglesia donde voy a ministrar. En una ocasión fui a ministrar en el Bronx, en una congregación. La persona que me invitó, no sabía quién yo era, pero uno de los miembros me conocía ya. En ese tiempo yo trabajaba en la librería cristiana. Él era un cliente, él me conocía. Cuando me vio, me vino a decir: oh varón, qué bueno que Jehová te trajo, porque aquí hay una lista de problemas y yo quiero, mira, que Dios te use para tratar este asunto, este problema que está aquí. Yo digo: ay Padre, Dios mío, ¿por qué tengo que escuchar a este hombre? Yo no quiero insultarlo, pero él esperaba que yo fuera a hablar de lo que él viene a decirme. No, ya Jehová me dio el mensaje. Y si en el mensaje que he preparado en oración no está ninguno de los puntos que tú dices que son problemas, brega eso, trabaja eso con Dios. Entre tú y Dios resuelvan el problema, gloria al Señor. Pero a veces ni siquiera somos influenciados por alguien. A veces nos influencia nuestra vista, lo que estoy viendo. Amados, yo creo que Dios habla a la iglesia. Amén. Y yo, aunque soy de esta congregación y puedo notar que falte mejoría en nosotros,
en diferentes áreas. Y aquí es donde está el reto para todos los que ministran la palabra localmente. Porque es maravilloso ir a predicar afuera, porque yo no sé lo que está pasando por allá. Después que yo me fui de ahí, si ahí se armó un lío y hay un problema, resuelvan con Dios. Porque fue que dio el mensaje y yo me fui y bye bye. Gloria a Dios. Pero el reto para el que ministra aquí dentro, y es por esto, amados hermanos, que el primer paso debe ser la oración. ¿Por qué? Porque cuando vengo a la presencia de Dios, tengo que asegurarme de poner a un lado mi carne, poner a un lado mi mente, mi conocimiento de lo que ocurra en el pueblo o no ocurre. De poner todo esto a un lado y decir, Señor, dime cuál es la palabra. Y una vez que el Señor pone una palabra en mi corazón y me dice cuál necesidad, cuál es la corrección, cuál es la exhortación que hay que traer, luego debo de preguntar, Señor, yo quiero que me confirmes, porque yo no quiero hablar de mi mente, yo no quiero hablar por lo que yo vea, no quiero hablar por lo que yo sé, yo quiero hablar tu palabra, quiero hablar bajo la unción. Háblame, confírmame, porque si no voy a cancelar esta... Gloria a Dios. Porque es importante tener la integridad de hablar dirigido por Dios y no en la carne. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, cuando se trata de ruido, cuando digo ruido es que en el gritar no hay unción, no hay poder. Yo grito porque me gusta gritar, pero sé que ahí no es que está el poder. El Señor me lo enseñó, me dio a entender, no, ahí no es que está la autoridad. Amén. Esto es espiritual. Pero ¿qué pasa? Si yo pienso, ok, en el ruido no es que está la unción y caigo en el otro extremo de predicar monótonamente, la gente se va a dormir. Es natural en un discurso o en un mensaje que de tiempo en tiempo uno cambia el tono y eleva la voz para hacer énfasis en un punto, como acabo de hacer ahora. Que yo hice énfasis. ¿Verdad que sí? Sí, amén. Amén. Eso es diferente a querer comerme el micrófono gritando y dejando sordos a los hermanos. Gloria a Dios. Cuando trabajaba antes en el sonido ayudando a Nixon, a veces venían algunos predicadores que yo tenía que bajarle al máximo y poner los monitores a explotar para que nada más oiga el predicador y la iglesia no sufra. Porque el predicador quizá no lo hace con mala intención, es un hábito que no ha corregido, pero quizá piensa que la unción y el poder está en el volumen, en el ruido, mientras más alto mejor. No, amados, si va a gritar puede alzar la voz medidamente, si lo va a hacer muy fuerte aléjese del micrófono para que no chille. Gloria a Dios. Me estoy pasando ya. Gloria al Señor. Amados, la preparación más importante es la de un corazón quebrantado. El predicador debe tener un corazón humilde, un corazón donde, y es ahí donde debemos morir al yo, porque mientras más tiempo uno tiene en Cristo y en la palabra, y mientras más preparación uno recibe, es mucho más lo que hay que poner a los pies de Cristo. Es mucho más lo que hay que ofrendar y decir, Señor, todo lo tengo por basura. El apóstol Pablo era el hombre más preparado de ese tiempo a los pies de Gamaliel. Y él dice, todo esto lo puse a un lado, lo tengo por basura a fin de alcanzar el conocimiento de Dios. Amén. Entonces, es por esto que él puede hablar de esta manera en 1 Corintios 2, 1 y 2 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Aleluya. Él está diciendo, yo pude haber llegado a ustedes con excelentes palabras, con un gran discurso, con mucha sabiduría. Más de lo que ustedes imaginan, yo lo sé. Estoy bien estudiado, bien preparado. Pero me gusta que dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna.
Y es por esto que Pablo, cuando lo veía la gente a él, engañaba a los que lo veían. Quiero decir que le engañaba visualmente, que la gente pensaba, ¿y quién es este? No gran cosa este hombre. Y no sabían que era una eminencia. En lo literario, noten como cuando él fue a Atenas, la capital de la sabiduría de Grecia, y habló en el Areópago. Noten cómo él pudo citar algunos de los poemas de los poetas de ellos. Sabía literatura secular también. Pero cuando él llega a la ciudad de Corintios, dice, yo no vengo a exhibir mi conocimiento. Me vengo propuesto a no saber nada más que una cosa: a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Y dice el 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahí donde está la clave, amados. Amén. No deje de estudiar lo que es la homilética o la forma de preparar un mensaje, un sermón. Sígalo estudiando, yo lo voy a seguir estudiando, pero ya yo entiendo que esto no es lo que me da la victoria, el éxito. Está aquí donde está. Es en la unción que viene de lo alto, el poder de Dios. Y él dice, yo me propuse no exhibir mi conocimiento para hablar de Cristo de tal manera que se manifieste el poder de Dios. Oiga bien, cuando el predicador exalta a Cristo, cuando habla del poder de la sangre, cuando habla del poder de la resurrección, el Espíritu se manifiesta, trae poder, trae manifestación. Y él dice, yo me propuse ministrar de esa manera para que vieran el poder de Dios. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La preparación más importante de un predicador, sea el predicador de púlpito, o el predicador de la calle, o el predicador de persona a persona, es buscar la unción de lo alto, es entrar en la presencia de Dios y depender de su gracia y su misericordia. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Amén.